¿Te ha pasado que justo cuando estás a punto de dar un paso importante, aparece una voz dentro de ti que dice: ¿y si fracaso? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si nunca me recupero? De pronto, el corazón late más rápido, la mente se llena de escenarios negativos y terminas paralizado. Ese miedo al fracaso puede ser tan poderoso que no solo nos detiene, sino que nos convence de no intentarlo nunca. Es como vivir encerrados en una cárcel invisible, creada por nuestra propia mente. Pero, ¿y si te dijera que existe una filosofía que enseña a mirar el miedo de otra forma? Una que no lucha contra él, ni lo niega, pero tampoco lo deja gobernar tu vida. Hace más de 2000 años, en China, los sabios taoístas descubrieron que el miedo es parte del flujo natural de la existencia y que podemos aprender a caminar con él sin quedar atrapados. Hoy quiero mostrarte cómo el taoísmo puede ayudarte a superar el miedo al fracaso y a transformarlo en un aliado para crecer, y lo haremos con sus enseñanzas más antiguas, que siguen siendo increíblemente actuales. El miedo y el control. El miedo surge cuando tratamos de controlar lo que no depende de nosotros. Pensamos: ¿y si hago todo esto y al final no funciona? ¿Y si los demás me juzgan? ¿Y si me equivoco? El Tao Te Ching dice: quien se aferra a su vida, la perderá. Quien suelta su vida, la gana. Lo que Lao Tse nos recuerda aquí es que cuanto más intentamos aferrarnos a un resultado, más sufrimos. El miedo es como intentar sujetar agua con las manos. Cuanto más fuerte apretamos, más rápido se escapa. Ese aferrarse viene del deseo de certeza. Queremos garantías antes de actuar. Que si emprendemos un negocio, triunfaremos. Que si declaramos nuestro amor, seremos correspondidos. Que si damos un paso, todo saldrá perfecto. Pero la vida no funciona así. El Tao nos enseña que la vida es flujo, movimiento, cambio constante. Y pretender controlarlo todo es como intentar detener el viento con los brazos. En lugar de obsesionarnos con controlar cada paso, el Tao nos invita a soltar, a recordar que hay fuerzas más grandes que nosotros, que la vida tiene su propio cauce. Imagina que estás frente a una oportunidad: presentar un proyecto en el trabajo, postularte a un nuevo empleo, empezar algo propio. El miedo al fracaso empieza a susurrar: ¿y si no me aceptan? ¿Y si me equivoco en algo? ¿Y si hago el ridículo? Aquí es donde entra la práctica taoísta. No se trata de eliminar el miedo, sino de soltar la necesidad de que todo salga como lo imaginas. Y así puedes aplicarlo en tu vida. Acepta lo incontrolable. Reconoce qué depende de ti y qué no. Prepararte, dar lo mejor de ti, eso es tuyo. La reacción de los demás, el resultado final, no lo es. Actúa con suavidad. En lugar de forzar la perfección, haz lo que fluya con naturalidad. El Tao dice: el mundo es un recipiente espiritual que no puede ser controlado. Quien lo controla, lo arruina. Quien lo agarra, lo pierde. No arruines tu presente por querer poseer un futuro que aún no existe. Confía en el proceso. Da el paso sin exigir garantías. Como un sembrador que planta semillas. No puede controlar la lluvia, ni el sol, ni la tierra, pero confía en que, si sigue cuidando, algo brotará. El miedo al fracaso, visto desde el Tao, es un maestro disfrazado. Te muestra cuánto quieres controlar. Y la práctica es aprender a soltar. Cuando lo haces, te das cuenta de que el fracaso no es un monstruo que viene a destruirte, sino simplemente una parte del camino, un giro más en el río de la vida. Y como el río, siempre puedes seguir fluyendo. Uno de los principios más profundos del taoísmo es el Wu Wei, que suele traducirse como no acción, actuar sin forzar. Pero no significa pasividad, sino actuar en armonía con el flujo natural de las cosas. Cuando tenemos miedo al fracaso, tendemos a forzar, a planear demasiado, a querer garantías, a bloquear cualquier posibilidad de error. Pero el Wu Wei nos enseña que las acciones más efectivas son aquellas que fluyen, no las que se fuerzan. Piénsalo con un ejemplo. Imagina un río que encuentra una roca en su camino. No se queda paralizado por el obstáculo, ni se desespera intentando romper la piedra de inmediato. Simplemente fluye alrededor, suavemente.
hasta que con el tiempo, incluso la roca más dura cede. El miedo al fracaso es esa roca, y el Wu Wei nos enseña a avanzar con suavidad, a dar pasos aunque no tengamos todas las certezas, confiando en que el movimiento es más poderoso que la parálisis. El taoísmo también nos habla del yin y el yang, y el miedo, los opuestos que se complementan. En ese símbolo, el miedo no es un enemigo a destruir, sino una energía que también tiene su lugar. El miedo nos recuerda que somos humanos, que nos importa lo que hacemos. Es yin, la parte oscura, que nos invita a la cautela, pero sin su contraparte yang, la valentía, la acción, nos quedamos atrapados en la inmovilidad. El Tao nos enseña que no se trata de eliminar el miedo, sino de integrarlo en equilibrio, como la noche y el día, como la sombra y la luz. Pregúntate, ¿puedo caminar con el miedo en lugar de luchar contra él? ¿Puedo dejar que me acompañe sin dejar que decida por mí? El vacío como posibilidad. El Tao Te Ching dice, 30 radios convergen en el centro de una rueda, y gracias a su vacío, la rueda cumple su función. La vasija está hecha de barro, pero su utilidad está en el espacio vacío. El miedo al fracaso suele nacer de llenar nuestra mente con escenarios, con suposiciones, con voces internas que dicen, no puedo. El Tao nos recuerda el valor del vacío, la calma, el silencio, el espacio abierto donde todo es posible. En lugar de anticipar 1000 resultados, podemos dejar espacio, y en ese vacío, descubrir nuevas posibilidades. Un fracaso no es un final, es un espacio vacío que nos permite crear algo diferente. Otro principio central del Tao es aceptar que todo cambia. El cambio es lo único constante. El Tao Te Ching nos dice, la vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No los resistas, eso solo crea sufrimiento. Deja que la realidad sea la realidad. Deja que las cosas fluyan naturalmente hacia adelante. Como lo hacen, el miedo al fracaso es miedo al cambio, a perder lo que conocemos, a que algo no salga como imaginamos. Pero, en el fondo, ¿qué es la vida sino cambio constante? Mira a la naturaleza. Los árboles pierden sus hojas cada otoño. Si un árbol se resistiera pensando, no quiero quedarme desnudo, jamás podría florecer en primavera. El fracaso, visto desde el Tao, no es más que un invierno en el ciclo de la vida. ¿Cómo aplicar todo esto hoy, en nuestro mundo acelerado? Os voy a dar unos ejemplos prácticos en la vida moderna. Pequeños pasos con Wu Wei. Si tienes miedo de empezar un proyecto, no pienses en la meta final. Da un paso pequeño y natural, como el río, que no atraviesa la montaña en un día, sino fluyendo poco a poco. Acepta al miedo como compañero. Antes de hablar en público, antes de tomar una decisión, reconoce, sí, siento miedo. Respíralo, no lo reprimas. Déjalo estar, pero no dejes que maneje el volante. Crea espacio para el vacío. Apaga las notificaciones. Dedica 5 minutos al silencio. En el vacío mental se disuelve parte de la ansiedad que alimenta al miedo. Abraza el cambio. Cuando algo no salga como esperabas, en vez de etiquetarlo como fracaso, míralo como una estación más del ciclo. Pregúntate, ¿qué semilla está plantando este invierno en mi vida? El Tao no promete que nunca fallaremos. Al contrario, reconoce que el mundo está en constante movimiento y que no siempre podemos controlar el resultado, pero sí nos ofrece confianza, la confianza en la vida, la certeza de que somos parte de un flujo mayor y que incluso los tropiezos forman parte del camino. Como dice el Tao Te Ching, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Ese paso puede ser incierto, puede estar lleno de miedo, pero es el único que abre el camino. Superar el miedo al fracaso no significa eliminarlo, ni asegurarnos de que todo saldrá bien. Significa aprender a caminar con él, suavemente, sin forzar, confiando en el flujo de la vida. El taoísmo nos recuerda que el miedo surge del deseo de controlar y que soltar nos libera, que actuar sin forzar, con Wu Wei, es más poderoso que paralizarnos, que el miedo y el valor son yin y yang, opuestos que se necesitan, que el vacío, el espacio, es fuente de nuevas posibilidades.
y que todo cambia, siempre. Así que, la próxima vez que sientas miedo al fracaso, recuerda al río, recuerda al árbol, recuerda al Tao, porque la vida no se trata de no caer nunca, sino de fluir, aprender y levantarse una y otra vez sin perder la serenidad. Como dijo Lao Tse, cuando dejo de ser lo que soy, me convierto en lo que podría ser. ¿Y si hoy decides soltar el miedo, aunque sea un poco, y dar ese primer paso? Al final, el miedo al fracaso no es un enemigo a vencer, sino un recordatorio de que estamos vivos, de que nos importa lo que hacemos. El Tao nos enseña a no luchar contra él, sino a caminar a su lado, con suavidad, con confianza, recordando que la vida fluye más allá de nuestros planes y de nuestras expectativas. Si aprendemos a soltar el control, a aceptar el cambio, a actuar sin forzar, descubrimos que el miedo pierde su fuerza, y lo que queda es la libertad de vivir con más ligereza y más paz. Gracias por acompañarme en este recorrido por la sabiduría del Tao. Ojalá estas palabras te inspiren a dar ese paso que has estado posponiendo, no sin miedo, sino con él de la mano, confiando en que cada intento forma parte del camino. Un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso, y ese paso puede empezar hoy.